Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí un domingo más, dándole gracias al Señor por este día, ese don maravilloso de la vida. Les saludamos aquí desde la parroquia Cristo Resucitado, en este programa más que es Iglesia, tu vida es misión. En esta mañana, verdad que estamos muy contentos, vamos a compartir un tema muy bonito, saludando también a nuestros hermanos de las capillas, a todos los que nos sintonizan por este medio de transmisión. También saludamos a nuestros hermanos de la Capilla de Guadalupe, que también pertenecen a esta parroquia, Capilla de Fátima, Señor de Esquipula. Bien, sean todos bienvenidos a este su programa. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la parroquia Cristo Resucitado, los evangelizadores permanentes de esta parroquia. En esta mañana, ¿verdad? Estamos este grupo de evangelizadores transmitiendo un programa de Iglesia, tu vida es misión. Le damos la bienvenida esta mañana a nuestro hermano Alberto Fonseca, que él ha hecho presencia en estos últimos días para participar con nosotros, para darnos ese apoyo que tanto necesitamos, para instruirnos también, porque nosotros a través de sus charlas que él comparte con nosotros también nos reanimamos más y aprendemos más. Entonces, bienvenido sea, hermano Alberto, a este su programa, Iglesia, tu vida es misión. Le damos la bienvenida. También está el hermanito Juancito Zavala, que hace posible esta transmisión, y quien les habla, Alba Pérez. En esta mañana, como decía, ¿verdad?, tenemos este invitado especial para que él nos anime con este programa. Y saludos a todos los hermanos que nos están viendo y a todos los que nos ven en retransmisión. Antes de comenzar, ¿verdad?, con este precioso tema que nos va a partir el hermano, vamos a ponernos ante todo ante la presencia de nuestro buen Padre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito del cielo, Padre eterno, Padre misericordioso, en esta mañana ponemos en tus manos este momento y te pedimos, te invocamos para que tú nos envíes ese espíritu de amor, esa promesa tuya, Señor, ese paráclito, ese defensor, para que con su luz ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, con su luz penetre hasta nuestras almas y sepamos lo que vamos a decir, sepamos lo que vamos a hablar y entendamos lo que vamos a escuchar. Espíritu Santo de Dios, ven esta mañana con tus dones maravillosos, inúndanos con ese gozo que solo viene de ti, Espíritu Santo. En esta mañana te lo pedimos, que tú con ese fuego abrasador calientes nuestras almas, nuestros corazones fríos a veces. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y el poder de tu Santo Espíritu, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les doy el espacio, hermano. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias al hermano Juan también, que siempre está en actividad misionera. Todo este grupo misionero de la parroquia Cristo Resucitado. Hoy vamos a hablar sobre un tema que les prometo que va a ser muy positivo. Vamos a aprender por qué razón le respondemos nosotros a los que nos gritan, solo Cristo salva. Las religiones nos salvan, la iglesia nos salva. Vamos a responder algo que parece una contradicción. Cuando nos dicen solo Cristo salva, los católicos respondemos que es cierto. Amén. Solo Cristo salva. Sin embargo, en la iglesia se nos enseña una frase que plasmó para la historia San Cipriano de Cartago, que en latín
dice extra ecclesiam nulla salus. Extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Aparentemente hay una contradicción porque nosotros decimos que si alguien nos pregunta si solo Cristo salva, nosotros le decimos que sí, le decimos amén. Así nos enseña la iglesia. Sin embargo, para el protestantismo eso significa que no se necesita ninguna iglesia. Y la Iglesia Católica dice contundentemente, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces hay una aparente contradicción y es eso lo que vamos a enseñar, para que cada uno de los católicos nos llenemos de convicción y entendamos por qué razón San Cipriano de Cartago y la iglesia sostienen de que fuera de la iglesia no hay salvación, para conjugar esa aparente contradicción. Pero antes quiero hacer una reflexión referente a la Jornada Mundial de la Juventud, que va a comenzar a partir del 2 de este próximo mes de agosto, en Lisboa, en Portugal. Es segunda vez tercera vez que hay esta jornada en la península ibérica. Anteriormente fue en Santiago de Compostela en 1989 y en Madrid, en Madrid, en España también, en el 2011. Todos aquí en la región centroamericana tuvimos en Panamá recientemente, en el 2019, y ya sabemos pues de que es una jornada que salió de la mente del Papa Paulo VI en 1975, y que la iglesia y los papas pues han hecho una realidad para que entre la juventud haya mayor actividad evangelizadora. Año con año pues vemos, por lo menos vemos en los canales de televisión, o algunos jóvenes que son delegados y han viajado aquí de nuestro país y de otros países. Pero aquí viene la crítica constructiva, una reflexión acerca de ello. La Jornada Mundial de la Juventud se ideó para llevar el vigor de la juventud a la evangelización, para que otros jóvenes se animen a conocer a Cristo y a vivir a Cristo. Sin embargo, pues la crítica constructiva, pues más bien la vamos a hacer, y todos ustedes, todos los que han visto por televisión, pues son testigos. Hemos visto jóvenes tocando guitarras, haciendo coros en la algarabía juvenil, expresando su filiación católica, participando en diversos actos culturales. Pero la pregunta que me hago yo y que debíamos de mejorar, porque aquí estamos para hacer críticas constructivas, no críticas divisorias como en su tiempo lo hizo Martín Lutero, o en el transcurso de los siglos otros personajes que han más bien dividido la iglesia. En el tiempo de Martín Lutero hubo también católicos que tenían crítica para la iglesia, pero dentro de la iglesia. Por amor a Cristo y por amor a su iglesia se hacen las críticas. Y lo nuestro, a título personal, como católico que amo a Cristo y amo a la iglesia, pues tengo que señalar que no veo, año con año, no veo jóvenes, no veo dinámicas de Biblia, dinámicas de los jóvenes
expresando como jóvenes su conocimiento del Evangelio, su vigor expresado en dinámicas como por ejemplo competencias de Biblia. Y voy a venirme directamente aquí a nuestro país y a nuestra capilla, pues, y a nuestras parroquias. Y como les digo, lo repito, no es que yo sea enemigo de la iglesia, que esté atacando a la iglesia, nada, al contrario, yo amo a la iglesia y precisamente por esto hago este señalamiento y lo hago para las personas que también aman a la iglesia y que no fijemos que hay aquí un problema, la falta de formación de la juventud. Nosotros, yo he visto con mucha tristeza, y estoy seguro que muchos hermanos también, que hay pastorales juveniles que solo son una especie de clubes sociales. Yo quisiera ver pastorales juveniles, o todos quisiéramos ver, Cristo quisiera ver a su iglesia joven, el relevo generacional que existe, pero lleno de vigor, de la juventud empapada del Evangelio, predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio. Sin embargo, pues yo hasta hoy he visto entre los jóvenes mucha falta de entusiasmo por aprender. Es triste, pero comprobémoslo. Yo he propuesto en diferentes ocasiones que hagamos encuestas. Preguntémosle cómo están en conocimientos de nuestra fe, bueno, y no solo a los jóvenes, a todo el que se dice católico. Porque como lo expresé la vez pasada, un católico debe ser católico completo, no católico a media. No existe el católico a media. O somos católicos o no lo somos. Pero no puede ser un católico que no puede ni encontrar un texto en la Biblia. Es vergonzoso que alguien me diga, a ver, búsquese ahí determinado texto bíblico, 1 Corintios 15, 1, 2, por ejemplo, y que comience a darle vueltas a la Biblia de atrás para adelante y por último buscar el índice para encontrar el texto. He visto y he propuesto, porque he visto la necesidad de que la juventud aprenda y los años van pasando. Y no, por lo menos yo no lo veo. O sea, hay alguien que me diga, mire, usted está equivocado, aquí nuestra pastoral juvenil está bien preparada, pues me gustaría que me invitaran para que me convenzan que realmente están preparados. No, yo no dudo que hay jóvenes que realmente están preparados, pero son muy pocos. Y yo realmente no. Conozco muy pocos en las parroquias, en las pastorales juveniles. Entonces debemos de preocuparnos más. Yo he propuesto hacer unas encuestas, preguntarle a la gente que viene a misa, unas 10 preguntitas sencillas, sin siquiera involucrar textos bíblicos de memoria, pero hacerle preguntas tan simples como quiénes eran los 12 apóstoles, quién escribió la carta de los Hechos de los Apóstoles, quién escribió la carta, el libro del Apocalipsis, o cosas así, pues, que yo he encontrado para tristeza que muchos hermanos no pueden contestar y se confiesan católicos. Entonces debemos de preocuparnos porque no puede haber, yo no puedo ser parte de un equipo de béisbol y no jugar béisbol. Yo no puedo ser parte dice, ser una abeja y no tener panal. Ser un estudiante y no ir al colegio. Entonces así nos está ocurriendo. Y créanme, yo lo hago con mucho dolor, señalarlo y exhortar a que conozcamos más nuestra iglesia. Exhortar a que no hayan católicos acomplejados, huyendo de otros católicos, de otras personas que un día fueron católicos y ahora le metieron cuatro mentiras en la cabeza y son los que nos confrontan y nos atacan
y que nosotros no podamos darles una respuesta. Porque esto lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y todos los que me conocen saben que yo he insistido mi vida entera, los 20 años que tengo de ser católico, de haber salido del protestantismo, me los he pasado en estas actividades, en modestia aparte, pues yo me he pasado tratando de aprender y tratando de enseñar. Lo que aprendo, tratar de enseñarlo, porque así como descubrimos nosotros esa perla, ese tesoro, quisiéramos que todo el mundo lo conociera, para que todo el mundo nos llenáramos de convicción, que no diéramos aquellas respuestas flojas como dicen, no, yo soy católico, pero yo no soy fanático. Esas respuestas, esas cosas yo las decía. Yo soy católico, pero no soy fanático. ¿Y en qué terminé? Que me arrastró una secta. Igual mismo pasa con muchas personas. Yo conozco muchas personas que eran de ese tipo de personas que decían, yo soy católico, celebro la Purísima, hago rezos, participo en la actividad de la iglesia, pero cero Biblia, cero retiro de formación. ¿En qué terminó? Yo conozco ahora que son activos, miembros activos. Lo que no tenían en la iglesia lo son ahora en una secta. Activos en anticatolicismo. Porque eso es lo que tenemos. El protestantismo es simplemente dejar de ser católico y convertirse en anticatólico. Este tema que vamos a desarrollar ahorita es también muy común, porque en el protestantismo es una especie de grito de guerra. Solo Cristo salva, nos dicen cuando nosotros les hablábamos de que la iglesia, no, solo Cristo salva. Y nos rezan una serie de textos bíblicos que aparentan una independencia total de Cristo y de la iglesia. Son textos bíblicos que también los católicos le decimos amén. Por ejemplo, Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ya está, ya solo confesar que Cristo es mi Salvador y ya soy salvo. Aparentemente no se necesita iglesia. Y de eso se agarran para atacarnos y para decirnos que la iglesia nos salva. Otro texto que todos los protestantes se lo aprenden de memoria, de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya está. Solo creer en Cristo, no necesitamos creer en ninguna iglesia. Las iglesias nos salvan, le repiten a uno. Y en manos de una persona hábil para hablar, el católico que no está preparado comienza a temblar. Otro texto es, creo que Hechos 4:12, que dice que no hay otro nombre dado a los hombres, solo Cristo. Ya está, solo Cristo. Que iglesia, no menciona iglesia, le dicen a uno, ahí no dice, mucho menos en la iglesia, ahí no me dicen iglesia católica, ahí en la Biblia solo aparecemos los cristianos, le dicen a uno. En Hechos 11:26 dice que en Antioquía se le llamó cristiano por primera vez, no le llamamos católico. ¿Qué tal un charlatán de frente a un católico que no sabe nada? De estos que dicen que yo celebro la Purísima, que yo voy a misa de vez en cuando me nace, se le para un charlatán de frente y comienza a vociferar y a decirle que enseñame dónde está la iglesia católica, y el católico que abrió la Biblia nada más, eventualmente, o que la tiene en su sala abierta con el Salmo 91 nada más, ¿cómo le responde? Entonces vamos a aprender cómo le vamos a responder. ¿Cómo le vamos a responder y cómo ajustar la frase solo Cristo salva con fuera de la iglesia no hay salvación? Vamos a ajustar eso y les ruego
que tomen papel y lápiz porque esto los va a llenar de convicción. Y si nos adueñamos de estos argumentos son contundentes. Quiero decirles también, aunque haya muchas personas que, como les digo, tal vez por la falta de costumbre, se aburran con estas cosas que les platican. Estos viejos solo hablan cosas aburridas. Cuando Martín Lutero se rebeló contra la iglesia en el 31 de octubre de 1517, fue un gran escándalo. La tercera parte de Europa, del mundo católico, se conmovió, o más bien todo el mundo católico se conmovió, y la tercera parte de los católicos se dejaron arrastrar por Martín Lutero para esa fecha. Y ahí fueron 95 tesis que él colgó en la Catedral de Wittenberg en Alemania, contradiciendo a la iglesia. Pero lo más importante que vamos a señalar ahí, en este caso, fueron las famosas 5 solas de Martín Lutero. Vamos a hablar digamos, de una, y es precisamente solo Cristo. Cuando Martín Lutero habló de que solo Cristo salva, como siempre hubo los príncipes alemanes, por ejemplo, que estaban en contra del rey del Sacro Imperio Germano greco-germánico, inmediatamente se plegaron al lado de Martín Lutero por otras razones, no meramente doctrinales. Entonces, y la iglesia se estremeció, el Papa pretendió poner en orden a Martín Lutero, y el hombre era un hombre arrogante, un hombre soberbio, y era un teólogo, él sabía. Sin embargo, tuvo que responder porque él se presentó ante el tribunal de Carlos V, y él se cerró en su doctrina. Solo Cristo salva. Hubo un teólogo católico que muy poco se habla, y muy pocos católicos y muy pocos protestantes saben de su existencia. Solo la persona que hurga, buscando la verdad, buscando elementos para conocer ese hecho trascendental, la rebeldía, la división del cuerpo de Cristo de parte de Lutero, descubrimos que hubo un teólogo católico que tenía 30 años, se llamaba Johannes Eck, un alemán también, que fue el que lo confrontó y le preguntó: explíqueme cómo es que solo Cristo salva. No se puede, no hay manera de sacar a la iglesia del plan de salvación del Señor. El solo Cristo salva, hay que explicarlo, tenemos que explicarlo para que a nosotros no nos engañen con eso. Y es ahí donde vamos, y lo vamos a hacer en una forma más sencilla. Todo esto lo podemos ampliar, lógicamente. Todo lo podemos ampliar, podemos hacer un amplio discernimiento o una plática extensa acerca de este tema. Lógicamente, si hubiese algún grupo de personas interesadas, que nos reunamos y veamos todo. De hecho, ahora en el siglo XXI, al contrario de Martín Lutero y sus compañeros de división, no negaron que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo, pero ahora en este tiempo hay muchas personas, muchos charlatanes, mucha gente que son habilidosas para hablar, para decir un palabrerío que no escuchan, solo hablan, de negar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Y precisamente anteriormente cité
Hechos 11:26 para decirnos de que en la Biblia no habla de los cristianos, no de los católicos. Es una frase propuesta por la ignorancia, porque realmente nosotros los católicos sabemos de que la iglesia es la iglesia católica y lo podemos demostrar, pero ahora no nos vamos a meter en ese rollo, pero lo podemos demostrar en una reunión de formación de personas que quieran. Yo les explico varios acontecimientos en la época posterior a los apóstoles, donde ya se comienza a mostrar el rastro apostólico, la iglesia católica, obispos de la iglesia católica, actividades de la iglesia católica que no se pueden borrar en la historia y que denotan pues que esta es la iglesia de Jesucristo. Pero vamos con el tema de que Cristo salva, que solo Cristo salva. Cuando Saulo de Tarso viene camino a Damasco, llevaba las cartas que le habían dado de autorización de las autoridades del Sanedrín, de los escribas, de los fariseos, para perseguir a la iglesia. Saulo lo hacía por cumplimiento de la ley judía. La ley del judaísmo, la ley antigua, la ley dada a Israel en el Sinaí, expresaba que todos los creyentes debían de matar. Eso era la ley. Y lo pueden ver en Éxodo 31, 13 y 14. Podían matar a quienes no cumplían la ley dentro de los perímetros de la tierra de Israel. Y entonces Saulo de Tarso iba como fiel cumplidor de la ley y con la autorización de las autoridades eclesiales, de las autoridades del Sanedrín, a perseguir a la iglesia, porque la iglesia andaba predicando a algo que no era precisamente la ley del Sinaí. Fue cuando tuvo ese encuentro que espero que todos lo hayamos leído en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde en el camino a Damasco aparece Saulo, cae a tierra. No dice un caballo, para que lo aclaremos, no dice un caballo, pero se supone, pero no dice que es un caballo. Él simplemente cae a tierra, una luz lo hizo caer a tierra, un hondo estremecimiento, se cae y una voz sale de la luz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, asustado, le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Allí el resto de la lectura del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles se menciona o se relata de que Saulo fue conducido ciego a Damasco, y que ahí lo iba a recibir, y lo recibió Ananías, y lo atendió por órdenes del Señor, y que dice que creyó, se le cayeron las escamas de los ojos, creyó y fue bautizado. Inmediatamente fue bautizado, inmediatamente creyó y fue bautizado, porque esa es la orden de Jesucristo. Y inmediatamente se le abrió el entendimiento, y entendió por qué el Señor había dicho: ¿por qué me persigues? También dice el texto que se quedó varios días con la iglesia, y que allí fue instruido. Allí seguramente le explicaron: el Señor nos dijo, y que está expreso en
en la Biblia, en Lucas 10:16, el que le escucha a ustedes, me escucha a mí, el que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza a quien me envió. Estas expresiones de parte del Señor denotan la unión que hay entre Cristo y su iglesia. Escuchar a la iglesia es escuchar a Cristo. Rechazar a la iglesia es rechazar a Cristo. Perseguir a la iglesia, como lo estaba haciendo Saulo de Tarso, es perseguir a Cristo. Entonces hay una enseñanza, hay un misterio que Dios quiso que Cristo estuviera unido a su iglesia. Recordemos las promesas del Señor antes de partir, después de la gran comisión, al enviar a la iglesia a la gran comisión, sus últimas palabras fueron: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo prometió estar todos los días con la iglesia. Entonces hay una unión misteriosa que no la podemos tal vez nosotros razonar, pero Cristo dice: la iglesia es mi cuerpo, yo soy la cabeza, yo soy la dirijo. Todo esto nos debe de asimilar otros eventos donde Cristo también le prometió a Pedro: la iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo, una en singular, y le prometió que las puertas del infierno no iban a poder vencer a la iglesia. Y entonces esas promesas del Señor no podemos nosotros soslayarlas, no podemos hacerla a un lado como que no lo dijo, como que fue broma. Si el Señor lo dijo a esa iglesia, ¿qué hace el que anda atacando a la iglesia sabiendo de que a la iglesia que pertenece el miembro de una secta no es la iglesia de Jesucristo? Pero se les olvidan, porque realmente en el protestantismo mucha gente como que se le anula el discernimiento. Entonces la iglesia de Cristo es una, tiene las promesas y atributos que el Señor le dio. Y uno de los atributos más importantes es que la iglesia es su cuerpo. San Pablo, después de esa conversión, y que ya tenemos nosotros ahorita, esas dos expresiones del Señor que denotan esa unión que tiene con la iglesia, ¿por qué me persigue? Se le quedó grabada en la mente a Saulo. Cristo y la iglesia son una misma cosa. Y el que los escucha a ustedes me escucha a mí. Está diciendo lo mismo. La iglesia y yo somos uno. La iglesia habla en mi nombre. Por eso San Pablo en 2 Corintios 5:20 dice que la iglesia son los embajadores de Cristo. ¿Y qué cosa es un embajador? Un representante de Cristo. Atacar a un representante de Cristo es atacar a Cristo. Descalificar a un representante de Cristo es descalificar a Cristo, porque son los embajadores de Cristo. Entonces, Saulo, ya convertido en el apóstol Pablo, él es el que más habló de esa unión entre Cristo y su iglesia, y que está plasmado en la Biblia y lo tenemos que tomar en cuenta para no andar repitiendo el cuentecito de solo Cristo salva, pero el Cristo concebido bajo la visión de una persona sectaria, de una persona apartada de la iglesia, que hizo tienda aparte de la iglesia. El solo Cristo salva es amén para los católicos, pero el Cristo de los católicos es completo, cabeza y cuerpo. Y entonces veamos lo que dice San Pablo
Y aquí vamos a leer la Biblia para que, además de que ustedes lo apunten, tengamos la referencia exacta del por qué nosotros, cuando decimos solo Cristo salva, nosotros decimos amén, pero también que encaje con lo que enseña la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación, porque eso está diciendo también, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación, es lo mismo, fuera de Cristo no hay salvación, porque cuando la iglesia habla de Cristo completo, no de Cristo solo la cabeza, como pretenden los miembros de las diferentes sectas. Vamos a ver qué dice San Pablo en Colosenses 1:19. Dice el número 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Pues Dios tuvo bien hacer residir en Él toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios está en Jesucristo. Así vamos a seguirle la secuencia. Grábense esto y apunten esos textos. Toda la plenitud de Dios está en Jesucristo. Ahora nos remitimos a Efesios 1, 22 y 23. Dice, bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. La plenitud del que lo llena todo en todo. En otras versiones dice, y en la iglesia despliega su plenitud. Entonces, ya dijimos que Cristo es la plenitud de Dios y es en la iglesia donde despliega su plenitud. Entonces, si Cristo despliega su plenitud en la iglesia, ¿en cuál iglesia? Pues en la iglesia católica, la iglesia que fundó Él, no en cualquier otra que se diga iglesia. Entonces, la plenitud de Cristo está en la iglesia. Yo no puedo tener la plenitud de Cristo fuera de la iglesia. Por eso es válido la expresión, nuevamente, la expresión de San Cipriano de Cartago. Fuera de la iglesia no hay salvación, porque Cristo tiene su plenitud o despliega su plenitud en la iglesia. Es fácil entenderlo cuando conocemos la Biblia, conocemos las enseñanzas de Cristo. Cuando las enseñanzas de Cristo expresadas en la Biblia las coordinamos, las acoplamos, pero si nos centramos en textos salidos de contexto, pues cualquier cosa podemos hacer que diga la Biblia. Y le puedo hacer solamente una referencia de que la Biblia podemos decir cualquier locurita si se nos ocurriera. Por ejemplo, yo pudiera decir, dichoso aquel que estrella a tus hijos contra las piedras. A ese pueblo le bendeciré sus graneros y los saciaré de pan. ¿Cómo puede decir eso la Biblia? Sacando textos de contexto, eso lo podemos hacer que diga. Y junten ahí Salmo 137:9 con el Salmo 132:15 y van a ver que así va a decir. Entonces igual ocurre, solo Cristo salva. Amén, pero Cristo completo, cabeza y cuerpo. Vamos a seguir recorriendo la Biblia para que veamos esta contundencia o esta contundente unión entre Cristo y la iglesia. Vamos a ver Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a la potestad
y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Es por medio de la iglesia donde se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. No hay otra manera, es por medio de la iglesia. La iglesia ahí está de por medio para que Cristo nos dé todos los medios de salvación. No es así el Cristo agarrado así de la cabeza y pegarle un puntapié a su cuerpo, a su iglesia. Sigamos, Efesios 3:21. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. A Él la gloria, se le da la gloria en la iglesia, no aparte, no en una secta. Por esa razón es tarea primordial de la gente que están en una secta, de sacarlo de la iglesia católica, de cualquier manera sacarlo de ahí, porque y esa es una obra de Satanás, sacarlo del cuerpo de Cristo y predicarle un Cristo sin iglesia. Yo recuerdo, y también sirva de consejo, porque es una realidad, y no solo uno, no voy a dar nombre porque no quiero que nadie se moleste, pero tengo una muy querida familiar mío que llegamos de visita con mi esposa, y encontramos que nuestra querida familiar estaba reunida con una señora y estaban estudiando la Biblia. No quise irme a involucrar, pero luego pregunté y me dijeron, es doña fulanita que viene todos los días a enseñarme Biblia, porque yo soy católica y estoy queriendo aprender pues de la Biblia. Ella se ofreció muy gentilmente a hablar en la Biblia. Y entonces le pregunto, ¿y esa señora es católica? No, no es católica, pero ella me ha dicho que ella no tiene ninguna intención de nada más, no. Ella solo me está hablando de Cristo, porque el mismo Cristo predican y en la Biblia lo tiene. Ahí me está enseñando ella. Y le digo yo, ese es un grave error. Ellos dicen así, pero sus enseñanzas van orientadas a irlo encauzando para sacarlo de la iglesia. Al final con esas enseñanzas terminan diciendo, pues si el Cristo es el mismo en cualquier iglesia, porque las iglesias nos salvan. Les recalcan esos textos que les leí anteriormente, que si confesamos con tu boca que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, y ahí no hable de iglesia. Usted bien puede ir al culto. Usted viera qué bonito es el culto, hermano. Viera qué bonito que es el culto. Y entonces, y un día de tanto llega, como dice, a curiosidad, sin compromiso yo voy, va, y allá la comienzan a enamorar y termina viendo, hombre, me queda más cerca de mi casa. Estos hermanos son bien cariñosos. La misa es bien aburrida porque como ni le entiendo, y terminan yéndose. Mi querida familiar, por dicha, me permitió que yo estuviera presente en la siguiente visita de la señora, al otro día. Y estuve con ella, y cuando ya a la señora le hice algunas preguntas, le pregunté si ella creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Me dijo que no, que eso era un símbolo, y entonces le dije, enséñeme dónde dice símbolo, y ya comencé como católico, pues, a cuestionar su doctrina. La señora al final se enojó y no volvió a llegar. Hoy, después de que han pasado más de 10 años, mi querida familiar ahora es miembro de la iglesia, pero de los que trabajan en la iglesia, católica de convicción, y ella agradece que haya espantado a esta señora
porque si no, ahora también sería una más de mi familia que fuera protestante y que fuera de los que no quieren saber nada, porque esta es otra observación. Tenemos que aprender estando en la iglesia, tenemos que insistir en enseñar a los que todavía se confiesan católicos, porque cuando cruzan al umbral de allá, parece mentira, pero ellos no escuchan ya. Ellos ya no hay razones que entiendan, ya se les muestra con la Biblia y le dicen que no, porque el pastor les enseñó y no. Entonces, por eso es la insistencia de que aprendamos cuando todavía nos confesamos católicos, cuando todavía podemos razonar y recibir todas las enseñanzas de la iglesia. Vamos a seguir con otro texto referente a esta unión entre Cristo y la iglesia. En Efesios 5, 25. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como Cristo amó a la iglesia, a una, no a las iglesias, a una iglesia, y se entregó a sí mismo por ello. Cuando dice que se entregó es que Cristo considera también a la iglesia como su esposa, y su esposa es única, una. Entonces, San Pablo nos explica también en el versículo 29, recuerden Efesios 5, 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Cristo ama a su iglesia, la alimenta y la cuida. Entonces, no es a una iglesia, no a las demás, a una iglesia que alimenta y cuida, que le dio esos atributos, que le hizo promesas que no son bromas. Cuando Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Nadie podrá vencerla. Si Cristo dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre, lo dice San Marcos 10:9. Nadie puede separar a Cristo. No, nosotros te predicamos a Cristo, aquellos te predican iglesia. No, es lo mismo. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, la iglesia católica, lógicamente. Y les recuerdo otra vez, puedo dar referencias históricas y bíblicas también de que denotan que es la iglesia católica, no cualquier otra iglesia. Por si acaso, porque siempre va a aparecer alguien que le diga, no, pero es que el Señor está hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia primitiva, la iglesia de Cristo es una, la iglesia católica la fundó un emperador, porque ese es otro cuento que dicen, que también se lo podemos refutar y muy claro en cualquier elemento, en cualquier enciclopedia seria. Que la iglesia católica tiene un rastro apostólico demostrable, comprobable. Entonces, dice el versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Ahora el 32. Gran misterio es este, y lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Aquí San Pablo está explicando que, haciendo una analogía entre el matrimonio y Cristo con la iglesia, que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y ya son uno solo. Y lo refiere a Cristo y a la iglesia. Es uno solo ya. Ya Cristo decidió ser uno con la iglesia y nadie lo puede separar. Por eso es que
la Iglesia Católica, luego de la Gran Comisión, comenzó a predicar el Evangelio, todo lo que nos relata la Biblia. Cuando se termina, digamos, los relatos vividos en los primeros, digamos, los primeros viajes misioneros de la Iglesia, de San Pablo y de Apolo y de Bernabé y San Marcos y Santiago y toda la iglesia, que viene a la nueva generación, que ya no están en la Biblia, pero en la historia están registrados. Entonces es la iglesia que, si no ha sido por la actividad misionera de la iglesia, al cabo de un siglo la gente ni supiera que existió Cristo. Pero la iglesia vino predicando, vino más gente creyendo en Jesucristo, se vinieron bautizando, fueron agregándose a la iglesia, a los que se iban a salvar. Dice desde el mismo comienzo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo de 47, y el Señor agregaba a su iglesia a los que se iban a salvar. Y ya para una referencia en la Biblia también, ya para el momento de la llegada del Espíritu Santo, la iglesia tenía 120 miembros. Y con la infusión del Espíritu Santo a esa iglesia que estaba temerosa, que dice en San Juan 20:19, que estaban reunidos por miedo a los judíos, ya con la llegada del Espíritu Santo, que los encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, San Pedro ya se le quitó el miedo y con las puertas abiertas proclamó a Jesucristo. Y ya con esa prédica consiguió los primeros 3.000 miembros más a la iglesia. O sea, en un solo discurso, ya con la infusión del Espíritu Santo, la iglesia consigue 3.000 miembros más. Eran 120, ahora son 3.120. Y más adelante, otra prédica del apóstol Pedro, se agregan 5.000 más. Y así, a través de los años, la iglesia vino predicando a Cristo y su evangelio, y esta iglesia se vino multiplicando hasta de tal manera que hace 6 años teníamos registrado 1.300 millones de católicos. Pero lo que queremos nosotros es que esos 1.300 millones de católicos sean católicos de convicción, que sean católicos que conozcan su fe, que la vivan y la prediquen. No queremos católicos acomplejados, con miedo, y escondiendo un rosario o escondiendo un crucifijo porque su amigo o su familiar que no es católico lo va a cuestionar y no va a hallar que responderle. Eso es lo que queremos. Entonces, volviendo al tema, ya demuestra la Biblia que Cristo salva, pero unido a su iglesia. Es la iglesia la que nos predica, la iglesia la que nos integra al cuerpo de Cristo, bautizándonos, nos hace nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo el Señor. Nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu, porque lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Todo, para ser cristianos tenemos que bautizarnos para nacer de nuevo y ser partícipes de la muerte y resurrección de Cristo. Ya Cristo dio el ejemplo, ahora nosotros tenemos la promesa de Él. Entonces, la iglesia nos predica el evangelio, la iglesia nos reconcilia con Dios, porque es la iglesia que la dejó para reconciliarnos, porque el cuento de que yo ya acepté a Cristo y ya soy salvo, ya voy para el cielo, no funciona, porque nosotros seguimos pecando.
Nosotros seguimos pecando, aunque no lo querramos, decía San Pablo. Yo hago lo que no quiero hacer. Entonces la carne nos empuja al pecado. Entonces el Señor por eso nos dejó a la iglesia para ejercer el ministerio de la reconciliación. Cosa que los católicos sí lo hacemos. Y debemos de aprender por qué lo hacemos también, porque no es asunto de que lo hacemos y no sabemos por qué y nos agarre también otra vez otro de esto y nos diga por qué te confesás como un hombre. Entonces tenemos que saber explicar por qué nos confesamos como un hombre, porque el Señor dejó a la iglesia, dice, para ejercer el ministerio de la reconciliación. La iglesia nos reconcilia con Dios. Lo pueden leer ahí en 2 Corintios 5, del 18 al 20. Entonces es la iglesia la que queda explicándonos, la que queda a cargo de todos los medios de santificación y de salvación para que logremos llegar a la meta. Entonces, esta unión entre el Cristo y la iglesia es real. Es real. Ahora, cuando a ustedes les digan, solo Cristo salva, ustedes dicen, amén, pero el Cristo completo. Y saber explicar, aunque sea en una forma sencilla, estos textos que no se lo olviden. Y hay más. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:15. San Pablo dice que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Los hermanos separados dicen que es la Biblia. La Biblia dice que es la iglesia, el pilar y el fundamento de Cristo, porque Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, la iglesia es el pilar y el fundamento de Cristo. ¿Pero cuál iglesia? Esta iglesia, donde tenemos la dicha de pertenecer, donde tenemos el privilegio, la gracia de Dios de pertenecer. Él nos agregó a la iglesia, según Hechos 2:47, para salvarnos. Fuera de la iglesia no nos va a salvar. Y como decía San Cipriano de Cartago también, con referente al arca, que es una analogía de la iglesia. Decía, fuera del arca, el diluvio y la muerte. Fuera de la iglesia, no hay salvación. Así que, hermanos, he tratado de ser breve, pero esto aquí tenemos mucho que hablar. Pero he tratado de ser muy claro, muy coloquial, en un lenguaje sencillo, para que todos lo entendemos, todos nos llenemos de estas razones que están en la Biblia y que el mismo Martín Lutero, cuando fue requerido, cuando fue interpelado por el teólogo católico Johann Ex, no supo qué decir. No supo de qué decir, ni tampoco ningún protestante puede responder esto. Siempre salen con evasiva y terminan negando que sea la Iglesia Católica y la Iglesia de Cristo, porque es contundente. Cristo salva a través de la Iglesia. ¿De cuál Iglesia? Es la Iglesia Católica. Así que Dios les bendiga, hermanos, y esperamos pues pronto. Me falta recalcar algo. Esperamos su apoyo. Aquí podemos ver también una nota de que no estamos recibiendo el apoyo de los mismos católicos, hermanos. Este ministerio de la evangelización de la parroquia Cristo Resucitado no está siendo apoyado por los católicos. Y esta es una llamada de atención, hermano, y lo digo con amor y con dolor. ¿Cuánto? Allí a la izquierda, en este video a la izquierda, ahí está un lugar que dice suscríbase, pida las notificaciones. ¿Cuántos están suscritos? ¿Cuántos están suscritos que son católicos? Aquí a la parroquia vienen miles de personas. ¿Y dónde están esos católicos apoyando este ministerio? Los hermanos aquí se desviven. Aquí nadie cobra un centavo por venir a evangelizar y por venirles a hablar de la iglesia, hablarles de Cristo, hablarles de que tenemos que tener esa conexión con Cristo en la iglesia. ¿Y dónde está el apoyo? Aquí cualquier charlatán hace un video cacaraqueando y aparecen miles de vistas y miles de suscriptores.
Y los católicos, fíjense bien, y a mí me da pena, me da una tristeza ver estos hermanos de aquí del Ministerio de Evangelización de esta parroquia, trabajando día a día y semana a semana con sus videos, tratando de traer más católicos al redil. ¿Y qué es lo que vemos? La indiferencia. Miren a ver cuántos suscriptores tenemos en el canal de los hermanos. Yo admiro al hermano Juan y a todos los hermanos que trabajan en esto día a día, sin cobrar un centavo. El hermano Juan viene desde adelante Tipitapa, desde la madrugada, sale para acá para que tengamos este programita. Y cómo lo estamos apoyando. Allí debían de haber miles de católicos suscribiéndose por apoyo a la parroquia, por apoyo, para decirle a estos hermanos, estamos con ustedes, somos católicos. Pero hay mucha indiferencia en la iglesia, hermano, hay mucha tibieza. Y esos son los que se hacen protestantes, hermano. Así que pongámonos las pilas, porque un día vamos a rendir cuentas al Señor. ¿Y qué hiciste? Como católico, ¿qué hiciste? Católico sin iglesia no sirve. Católico sin iglesia, católico sin formación, católico que no sabe nada, no es católico. Bendiciones pues para todos.